Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de varias fuentes que nos pintan un panorama geopolítico que, la verdad, está de no creerse. Totalmente. La pregunta central es, ¿cómo es posible que un país como México parezca estar planteándole cara al mismo tiempo a las dos superpotencias más grandes del mundo, a Estados Unidos y a China? Exacto. Y sin tener un poder militar ni remotamente comparable. Es un rompecabezas que, a primera vista, desafía toda lógica. Y justo esa es nuestra misión aquí, ¿no? Ir desarmando ese rompecabezas, porque según el material que tenemos, la respuesta no está, para nada, en el poderío militar. Entonces, ¿dónde? Está en una estrategia increíblemente compleja. Es una mezcla de memoria histórica, un apalancamiento económico que muchas veces se subestima y una diplomacia, pues, de muy alto riesgo. O sea, ¿no es un simple acto de rebeldía? Para nada. Es un cálculo frío que busca, de alguna manera, redefinir las reglas del juego. Y todo parece que arranca con una declaración muy fuerte de la presidenta Claudia Sheinbaum en septiembre de 2025. Marcó un antes y un después. Sí, fue muy contundente, dijo, y la cito textual: "Ningún poder extranjero toma decisiones por nosotros. Ninguna interferencia es posible en nuestra patria". Son palabras muy potentes. Muchísimo. Pero la pregunta es inevitable. ¿Qué hay detrás? ¿Qué sustenta una afirmación así para que no sea solo, pues, retórica vacía frente a Washington y Pekín? Ok, entremos en materia. Vamos a desmenuzar esto. Y empecemos por el frente que, según los análisis, está más caliente: la confrontación directa con Estados Unidos. El de siempre. El punto de quiebre, según estas fuentes, fue en agosto de 2025. Se filtró que el presidente Trump había ordenado al Pentágono preparar opciones militares contra los cárteles en México. Y aquí hay un matiz crucial que el material subraya, que es fundamental entender. La jugada no era simplemente "vamos a combatir al narco". No. El movimiento clave, el primer paso, fue la designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Que no es solo una etiqueta. Para nada, es una llave maestra legal. Para la doctrina de seguridad de Estados Unidos, esa designación abre la puerta, digamos, a una posible intervención militar unilateral. O sea, transforma lo que era un problema de crimen. Exacto. Lo convierte en una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos, y eso lo cambia todo. Pero, a ver, una cosa es que Washington lo planee en secreto, y otra muy distinta es la reacción pública. Claro. Porque la respuesta de México no fue la típica nota diplomática tibia de "expresamos nuestra preocupación". No, para nada. La respuesta de Sheinbaum fue inmediata, pública y francamente brutalmente directa. La cito de nuevo: "Estados Unidos no desplegará fuerzas militares en México, no habrá invasión, eso está completamente excluido". Un portazo en la cara, vaya. Las fuentes lo califican así, como una humillación para la Casa Blanca. Totalmente. Y lo fascinante aquí, que es donde se ve la estrategia a largo plazo, es que esta declaración no fue una reacción improvisada. No fue algo del momento. Ah, no. Fue la culminación de un plan que llevaba meses gestándose. Mucho antes, en febrero de 2025, el gobierno mexicano ya había movido una ficha clave en este tablero. Una propuesta de reformas constitucionales. Exactamente. ¿Y qué tenían de especial esas reformas? Bueno, una de ellas era fundamental para esto: tipificar como delito la operación de agentes extranjeros. De la CIA, la DEA, todos ellos. De la CIA, la DEA o de cualquier otra agencia, en territorio mexicano sin la autorización explícita y soberana de México. Estaban construyendo un muro legal. En esencia, sí, antes de que el otro lado pudiera siquiera pensar en saltarse la barda. Es lo que el análisis llama un blindaje soberano en la ley. Se anticiparon a la jugada. Entiendo la jugada legal, es muy astuta. Pero una cosa son las leyes y otra el poder real. ¿Cómo te aseguras de que una superpotencia respete esas leyes? Y más importante, ¿cómo manejas la política interna? Claro. Porque una confrontación de este calibre con Estados Unidos seguramente genera miedo, genera oposición dentro de México. Pienso en los círculos empresariales, por ejemplo. Esa es la pregunta clave, ¿sí? Y la respuesta fue una demostración de fuerza política interna. El 6 de octubre de 2025, la presidenta dio un discurso en el Zócalo. Frente a, creo que las fuentes dicen 400,000 personas, unas 400,000 personas, sí. El mensaje fue diáfano. La política de seguridad de México se decide en México. Punto.
Fue una jugada de doble propósito, entonces. Totalmente. Un mensaje inequívoco para Washington y al mismo tiempo una forma de consolidar el respaldo popular, de obtener un mandato claro de la gente para esta postura de soberanía. La postura es firme, no hay duda. Pero la confianza, eso me desconcierta. ¿No es esto un bluff gigantesco? Podría parecerlo. Digo, Estados Unidos tiene un historial de no tomarse nada bien este tipo de desafíos en su patio trasero, y México depende económicamente de ellos. Las fuentes explican por qué esta vez el gobierno mexicano cree que puede salirse con la suya. Hay que ir más allá de la coyuntura y mirar el ADN de la diplomacia mexicana. Y ese ADN, según entiendo, se encuentra en un concepto que muchos consideran una reliquia: la doctrina Estrada. La doctrina Estrada de 1930, exactamente. No intervención, autodeterminación de los pueblos. Suena a un principio muy noble, pero, seamos sinceros, un poco idealista para el mundo real de la geopolítica, ¿no? Y ahí es justo donde el análisis ofrece una perspectiva distinta y muy potente. Para México, la doctrina Estrada no es una filosofía abstracta de un libro de texto. ¿Qué es entonces? Es una cicatriz. Es el resultado directo y doloroso de la experiencia histórica. La pérdida de la mitad del territorio. La pérdida de la mitad del territorio frente a Estados Unidos. Las invasiones francesas, la intervención estadounidense durante la Revolución. Esa doctrina no nació del idealismo, sino de la necesidad brutal de sobrevivir al imperialismo. Es un mecanismo de defensa forjado en el trauma. Claro, visto así, cada vez que un diplomático mexicano invoca la doctrina Estrada, en realidad está diciendo: ya nos pasó una vez, no volverá a ocurrir. Exacto. El material da un ejemplo perfecto de esto con la invasión rusa a Ucrania en 2022. Cita el entonces canciller Marcelo Ebrard. Sí, muy buen ejemplo. Le preguntaron por qué la condena de México era tan enérgica, y su respuesta fue una lección de historia. Perdimos la mitad de nuestro territorio. Es una coherencia que nace de una herida que no cierra. Cuando México ve a un país grande invadiendo a uno pequeño, se ve a sí mismo en el espejo. Es así de simple y así de profundo. Totalmente. Y esa experiencia traumática se codificó en la Constitución en los pilares de su política exterior. Por eso, para la diplomacia mexicana, y este es un punto central del análisis, Sí, China, Rusia o Argelia son tratados como estados políticamente iguales a Estados Unidos. No conciben el orden mundial como una jerarquía y exigen, de manera no negociable, ser tratados como iguales. de acuerdo. Esa brújula histórica explica la firmeza ante Washington, pero aquí es donde la estrategia se vuelve vertiginosa. Ajá. Porque según las fuentes, no contentos con un frente, abrieron un segundo contra China. El 1 de enero de 2026, México impuso aranceles de hasta el 50%. 50%. A casi 100 productos chinos. Y no a cualquier cosa. Automóviles, acero, ropa, muebles. Sectores ultrasensibles para Pekín. Estratégicamente parece una locura. ¿Por qué arriesgarse a una guerra en dos frentes? Porque, y esto es lo que argumenta el análisis, no lo ven como dos frentes de guerra, lo ven como un solo tablero de ajedrez tridimensional. A ver, explícame eso. La jugada es increíblemente sofisticada. No se trata de atacar a China para complacer a Estados Unidos, para nada. Se trata de usar la presión de ambas superpotencias, una contra la otra, para forjar un espacio de autonomía propio. Como un yudoka. Como un judoka, exactamente. No te opones a la fuerza del rival, la rediriges a tu favor. Es una analogía potente. A ver, Washington presiona a México para que limita la inversión china. Ajá. Pekín presiona para usar a México como plataforma para entrar al mercado norteamericano. Y México, en medio, parece estar diciendo ni contigo, sino para mí. Para mis propios fines, justo eso. ¿Pero no es una jugada peligrosísima? ¿Qué impide que Washington y Pekín decidan que México es más un problema que una solución y se coordinen para presionarlo juntos? El riesgo es enorme, no hay duda, pero la ejecución ha sido muy calculada. Un detalle clave que resaltan las fuentes es que la decisión de los aranceles se presentó como una medida soberana. Para proteger la industria nacional. Exacto, para proteger a la industria mexicana del dumping, no como una concesión a Washington. Esto le da a México una negación plausible y le permite mantener canales abiertos con China. ¿Y la respuesta a la reacción de Pekín, cómo fue? Fue una clase magistral de esta estrategia dual. Pekín advirtió:
Amenazó con consecuencias. Lo esperable. Claro, la respuesta de México fue doble. Por un lado, el golpe. Los aranceles se mantuvieron firmes, 0 pasos atrás. Y por otro lado, La caricia. Casi simultáneamente, la presidenta Sheinbaum le propuso a China crear un grupo de trabajo bilateral de alto nivel para resolver las disputas. órale, el mensaje es complejo. Te puedo golpear donde duele, pero no soy tu enemigo. No me intimidas, pero estoy dispuesto a negociar como un igual. Es una afirmación de soberanía, no una declaración de guerra. Bien, si conectamos los puntos, tenemos una brújula histórica que les da el propósito y una diplomacia audaz que ejecuta la estrategia. Pero nada de eso funciona si no tienes cartas fuertes en la mano. ¿Cuál es el as bajo la manga de México? La gran pregunta. ¿Cuál es el poder real que les permite hacer estas jugadas de alto riesgo sin que todo se derrumbe? Y aquí es donde la estrategia pasa de la diplomacia y la historia a la economía pura y dura. El poder real de México se resume en una palabra: interdependencia. El comercio de 800,000 millones de dólares con Estados Unidos. Sí, el volumen es ese. Es el socio comercial número 1. Pero hay que tener cuidado. Pero espera, a primera vista eso suena a una debilidad, no a una fortaleza. La narrativa siempre ha sido que México depende de Estados Unidos. ¿No es esa dependencia un arma de doble filo? Esa es la percepción común y es precisamente el error de cálculo que muchos cometen. La clave, y esto es lo más importante que señalan las fuentes, no es el volumen del comercio. Es la naturaleza de ese comercio. Es la naturaleza, exacto. Cerca del 80% de lo que Estados Unidos importa desde México no son productos terminados. Son componentes intermedios. ¿Y qué significa eso en español llano? Significa que son las piezas, los engranes, las tuercas, los circuitos que van dentro de las cadenas de producción de las fábricas en Estados Unidos. Ah, ya veo. Son los arneses eléctricos para los coches que se ensamblan en Detroit, los componentes para electrodomésticos que se fabrican en Ohio. En resumen, sin esas piezas mexicanas, la línea de ensamblaje en Estados Unidos literalmente se detiene. ¡Wow! Esa es una imagen muy potente. O sea, no es que México le venda coches a Estados Unidos. Es que sin las partes de México, Estados Unidos no puede fabricar sus propios coches. Exactamente. El material usa ejemplos brutales para ilustrarlo. Dicen que si México cerrara su frontera, por una sola semana, las plantas automotrices en Michigan y Ohio se detendrían en seco. Y el sector de la construcción en Texas y Arizona colapsaría por falta de materiales. Entonces no es una relación cliente-proveedor, es una simbiosis. Un organismo no puede funcionar si le quitas un órgano vital. Y esa interdependencia estructural es lo que el análisis llama el arma dialéctica de México. No es un arma militar, es un arma integrada en la estructura misma de la economía norteamericana. La propia dependencia, que parece debilidad, es su fortaleza. Es su mayor fortaleza. Y lo crucial es que el gobierno mexicano parece ser plenamente consciente de este poder. Las fuentes indican que acciones previas como la nacionalización del litio en 2022 O la reforma energética. o la reforma energética fueron demostraciones tempranas de que no tienen miedo de usar esta palanca para defender su interés nacional. Así que el cálculo estratégico final es que el daño económico que México puede infligir a Estados Unidos en una confrontación es proporcionalmente mucho mayor y más rápido que el que puede recibir. Es una especie de destrucción mutua asegurada, pero en el plano económico. Un disuasivo que neutraliza por completo la asimetría militar. Entonces, si juntamos todas las piezas, el panorama que pintan estas fuentes es el de un México que, bajo el liderazgo de Sheinbaum, está forjando una nueva identidad global. ¿Sí? Usa su historia como brújula para no perder el norte, su poder económico como un escudo, y el respaldo popular como el motor que impulsa esta afirmación de soberanía. Esa es la tesis central, sí. El análisis argumenta que México no solo está defendiendo sus intereses, sino que potencialmente está creando un nuevo manual. Un manual de cómo las potencias medias pueden navegar un mundo dominado por superpotencias. Un modelo que no se basa en la fuerza bruta. Sino en una comprensión inteligente y estratégica de las propias fortalezas. Ahora, el propio análisis añade un matiz importante al final. ¿Cuál es? Reconoce que una independencia total y absoluta probablemente requeriría un sistema económico radicalmente diferente, lo cual no está sobre la mesa. No es una ruptura total. Entiendo.
Pero incluso con esa salvedad, califica lo que está sucediendo como un desafío extraordinario al status quo. Un desafío que la verdad muy pocos analistas internacionales vieron venir con esta fuerza. Sin duda. Presenta a un México que se niega a ser un simple peón en el tablero de ajedrez de otros y reclama su lugar como un jugador con su propia estrategia. Exactamente. Y eso nos deja con la gran pregunta para reflexionar, la que se desprende de todo este análisis. ¿Es esta una estrategia sostenible a largo plazo? ¿O por el contrario es una jugada de tan alto riesgo que tarde o temprano terminará por provocar una reacción mucho más fuerte y coordinada de las dos superpotencias que México intenta mantener en equilibrio?